Hola, soy Fernando Berlín, el director de La Cafetera. La gente nos expresa que quiere medios de comunicación donde no se grite, medios que no provoquen ansiedad, que huyan de la polarización y que cuenten también las buenas cosas que ocurren en el mundo, no solo las malas. Si quieres ayudar en esta comunidad y decir yo sí hago por cambiar los medios de comunicación, ayúdanos, hazte mecenas y súbete a la familia de La Cafetera. radiocable.com/mecenas. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. Entonces, claro, pensando que estamos en un país donde un partido se le ocurre que el mejor modo de luchar contra la inmigración es mandar a la Armada y tratarlos como invasores a estos niños que vienen no acompañados o a cualquiera, es una barbaridad. O sea, es primeramente es algo profundamente estúpido, porque un niño invadiendo España no tiene el menor sentido, pero es tremendamente injusto. Mi película habla de abrir los brazos y acompañar. Y ese es el mensaje, además, que podemos aplicar y que además, como todo, nos va a beneficiar. Los inmigrantes son delincuentes, ni todos los delincuentes son inmigrantes. Ni todos los pobres son delincuentes, ni todos los delincuentes son pobres. De hecho, hay muchos delincuentes que ni son inmigrantes ni son pobres. Son de aquí y tienen mucho dinero, pero de esos ustedes jamás se acuerdan. No traen nunca una sola moción sobre eso, por lo que sea. Entonces, no sean cínicos, ustedes los quieren aquí, pero los quieren sin derechos, para que cultiven las fresas en Huelva, para que se vayan a los invernaderos en Murcia, para que limpien casas en Madrid, pero que lo hagan baratito y sin derechos, que es en realidad lo que están planteando. Y además es un ensayo de lo que les preparan luego al resto de españoles. Esto lo adelantan con los inmigrantes, pero es la política que les gustaría para el resto de españoles, porque siempre se han mostrado en contra a cualquier avance o derecho laboral. Entonces, miren, la España que trabaja, la España que madruga, ha nacido aquí y ha nacido fuera. Si esa España se para, el país se cae. ¿Y luego quién lo va a levantar? ¿Abascal lo va a levantar? ¿Ustedes? ¿La señora Monasterio? ¿El marqués de Valletierra, de Los Montijos? Venga, hombre, por favor. Para explotador laboral de inmigrantes, el empresario de Vox que dejó un cadáver en un centro de salud en Murcia. Para inmigración dañina, la de la señora Monasterio. Para vagos que no han trabajado nunca, no se les conoce vida laboral y viven de las paguitas, el señor Abascal. Y para gente que viene aquí a vender drogas, su concejala de Vox en Parla. Ya ha manifestado el presidente del Gobierno que el veto al jefe del Estado es algo inaceptable, que no va a ir ningún representante público del Gobierno a esa toma de posesión. El ministro de Asuntos Exteriores también ha pedido comparecer en el Congreso para explicar la cuestión. Y finalmente, respecto a lo que hagan otros representantes políticos, nada que decir, pero sí recordar que la política exterior del Gobierno la marca el presidente del Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores. Yo creo que ayer el presidente hizo un ejercicio de servilismo monárquico insoportable también, y que creo que el Gobierno debería rectificar su posición. Las relaciones exteriores con México son absolutamente estratégicas y creo que cuidarlas, basarlas en el respeto mutuo, en el reconocimiento de la historia, creo que es absolutamente imprescindible, y que se está equivocando absolutamente el presidente del Gobierno y el ministro de Exteriores no enviando a nadie a esa investidura. Toca, como siempre, denunciar las dificultades que nos ponen siempre desde las juntas de distrito y desde el Ayuntamiento de Madrid para poder ejercer un derecho tan fundamental como es el derecho a la libertad de expresión, a la huelga, a la concentración,
Creo que en un país democrático lo que no puede ser es que nos estemos encontrando cada vez que queramos defender nuestros derechos tantas dificultades. Nos encontramos aquí para reivindicar la reducción de la jornada legal por ley a las 37 horas y media. Es una medida que va a beneficiar a 13 millones de personas en todo el país en el sector privado. Sabemos que la reducción de jornada produce un efecto positivo en la salud y en la seguridad de los trabajadores, beneficia a la salud física, la salud mental, va a motivar menos bajas por accidente de trabajo, por enfermedad y además va a contribuir a la productividad. Con él tuve yo ocasión de reunirme con el presidente Bono cuando Obrador era gobernador del Distrito Federal y se despachó. Nada más sentarnos, nos dijo: odio a los españoles y odio a España. Nunca viajaré a España. Ya está acaba la reunión, si quiere usted. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Levántate con ganas, que el mundo hoy no se acaba. No dejemos la esperanza. Pues ya hemos llegado al fin de semana, a otro nuevo fin de semana, a otro final de jornada, en estos días en los que hemos hecho un montón de cosas aquí en la cafetera. Han pasado un montón de invitados. Llevamos desde que hemos lanzado esta nueva temporada con un montón de cosas. Espero que os esté gustando. Pero hoy es viernes. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la cafetera. Los viernes siempre son un día especial porque como tengo que ir para la tele, eso hace que tenga que grabar el programa a primera hora. Creo que además ahora van a adelantar el horario de las teles, con lo cual voy a tener que grabar todavía más de madrugada. En fin, horroroso. Pero bueno, hay cosas peores en la vida, también diremos. Pero bueno, han sido días muy divertidos y en este programa de los viernes se convierte en un catálogo de recomendaciones donde hablamos de un videojuego, hablamos de una serie de televisión o una película o un documental, proponemos también algún libro y así se convierte en una especie de menú para el fin de semana, para que saquéis partido al fin de semana. Pero bueno, sobre todo para resumir la actualidad, que en esta mañana viene cargada como nos tiene acostumbrados. Una actualidad en la que los temas son bastante dispersos. Ahora veréis, todavía colea la crisis abierta, el incidente diplomático abierto por la exclusión del rey a la investidura de la nueva presidenta mexicana. Eso todavía arrastra algo el debate político. También por la estrategia del Partido Popular. Se está abriendo a iniciativas sociales. Esto ya nos habían advertido y lo veníamos diciendo en la cafetera. Los tiempos del electoralismo se miden de manera muy concreta. Decían en el ala oeste de la Casa Blanca que cuando uno está en la oposición, cuando queda tiempo para las elecciones, hay que tener posturas muy radicales, pero en la medida en que se vayan acercando los calendarios electorales hay que suavizar el discurso. No sé si es que el Partido Popular piensa que ya estamos en ese escenario, que hay que empezar a suavizarlo. Hay quien cree que el año que viene podría ser año de elecciones, está como muy extendida esta idea por los bajos fondos de la Corte madrileña. Pero lo cierto es que hay 2 o 3 iniciativas sociales impulsadas por el Partido Popular. Fijaos, el PP que se abre a apoyar la regularización de inmigrantes, con condiciones, eso sí, pero la exigencia de llevar 3 años en España complica el acuerdo, aunque está colocado en las portadas ya de los periódicos. Lo hemos visto en la portada del periódico El País. Mientras tanto, también hemos visto cómo el Partido Popular, según el periódico El Mundo, atrae a la COE a la semana de 4 días y le pide generosidad. Feijóo llamó a Garamendi para anticiparle su iniciativa. El presidente de la patronal se abrió a analizarla en cada ámbito y Génova dice que la derecha hable de esto es un cambio ya profundo. Así que parece que se están intentando preparar o están preparando las herramientas para afrontar un supuesto año electoral. Todo esto son suposiciones, todo esto vamos a ver cómo... Pero es que en la portada del periódico La Razón, Feijóo propone subir las deducciones por hijo en el IRPF, recupera la medida que impulsó Aznar para la maternidad y plantea ayudas directas.
Bueno, parece que se están moviendo las cosas. Es viernes, vamos a intentar de todas maneras, claro, tomar con una cierta relajación el panorama informativo, porque este programa tiene como objeto, tiene como filosofía acercarnos a la actualidad para que este espacio sea un refugio, un lugar seguro y además poniendo el foco en noticias que sean positivas. ¿Sabéis que Europa ha construido una réplica de la Luna y que la Agencia Espacial Española quiere que el primer europeo en pisarla sea español? Resulta, estaba leyendo la cadena SER y decían que la Agencia Espacial Europea ha construido unas instalaciones que simulan la superficie lunar para entrenar a los futuros astronautas. Esto parece que es la primera vez que esto ha ocurrido en Europa, esta creación de instalación lunar dentro de nuestro planeta, y la réplica de un trozo de suelo lunar acaba de ser abierta cerca del Centro Europeo de Formación de Astronautas que tiene la ESA en la ciudad alemana de Colonia. Y la instalación recrea la superficie y el objetivo es utilizarla para que los astronautas, los científicos, los ingenieros del viejo continente puedan experimentar con las características simuladas y estén mejor preparados para las condiciones del alunizaje. Así que se prepara la comunidad internacional también para volver presencialmente a la Luna. A mí todas estas cosas me fascinan porque revelan la enorme distancia que hay entre el pesimismo que se apodera de todo, de las portadas, de los periódicos, de las noticias, los informativos, y un montón de buenas noticias, un montón de noticias interesantísimas que nos hablan del ser humano, de sus ambiciones, de a dónde es capaz de llegar, también de la evolución, de la ciencia, del optimismo, de las oportunidades que nos da. Bueno, muy buenos días a todos. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás sola. Y abrázate fuerte a nuestra familia. Pasa y Así que vamos a hablar de estas cosas. Con propuestas para el fin de semana. Vamos a hablar de Nevenka. Se estrena la película de Itziar Bollaín y alguien que ha estado muy cerca desde el proyecto ha sido Ana Pastor. Conectó hace muchísimos años con Nevenka, con la protagonista, a quien apoyó entonces en la cadena SER. Fue de las pocas personas que estuvo tan cerca durante tantos años de Nevenka Fernández. Y además de esta película que se estrena con un elogiadísimo reconocimiento en el Festival de San Sebastián, ya sale a todos los cines. Vamos a hablar con ella para hablar de este proyecto. También hablaremos de un libro. Los viernes tenemos propuesta de un libro para el fin de semana, y vamos a hablar con su autor, con Juan Tallón. Juan Tallón, autor de El mejor del mundo. Vamos a conversar dentro de un ratito con él. Y en La Cafetera hablaremos de videojuegos. Habíamos empezado una serie que está cosechando muchos éxitos, que nos estáis escribiendo y diciendo, es que me gustaría recuperar todos los capítulos de la historia del videojuego. Es un ejercicio así un poquito vintage, pero que también nos permite recordar un poquito nuestra juventud, al frente del Commodore 64 y del ZX Spectrum, y entonces es una cosa así muy de recuerdo. Lo vamos a hablar con José Manuel Cuñat, la historia de los videojuegos. Y ahora nos toca hablar de los años 90, concretamente del 90 al 95, porque en los años 90 se produjo una cantidad de innovaciones. Aparece el Pentium y aparece, entre otras cosas, el Windows 95. Así que cambia completamente las tarjetas gráficas, las tarjetas de sonido, las Sound Blaster, que rompieron en el mercado y que convirtieron en centros multimedia los PC. Y todo eso ocurrió en los años 90. En muy pocos años hubo una sucesión de anuncios y de inventos alucinante. Así que vamos a hablar con él, que también está muy bien. Pero bueno, esta mañana os decía, aquí nos encontramos en las portadas de los periódicos con todavía arrastrando la polémica, el incidente diplomático entre España y México, y hemos visto a Marlaska criticando el veto al rey. Ya ha manifestado el presidente del gobierno que el veto al jefe del Estado es algo inaceptable, que no va a ir ningún representante público del gobierno a esa toma de posesión. Mientras tanto, sus socios en el gobierno, desde Sumar, Urtasun, que ayer era entrevistada, pedía que se retomen las relaciones. Nosotros vamos a estar como Sumar en la toma de posesión porque tenemos muchas relaciones con el entorno de Claudia Sheinbaum. Esto es conocido, sobradamente conocido. Es verdad que los miembros del gobierno, esta es una decisión que le pertoca al Ministerio de Exteriores,
y en eso y actuaremos con responsabilidad. Pero también en esto, Antonio, lo que quiero decir, a mí me entristece esta situación, te lo he dicho antes, y yo lo que quiero como ministro, y aquí sí que lo quiero decir como ministro de Cultura incluso, es tratar de reconducir la relación lo antes posible. Entonces, Y mientras tanto, Podemos acusaba a Pedro Sánchez de servilismo con la monarquía. Yo creo que ayer el presidente hizo un ejercicio de servilismo monárquico insoportable también y que creo que el Gobierno debería rectificar su posición. Las relaciones exteriores con México son absolutamente estratégicas y creo que cuidarlas, basarlas en el respeto mutuo, en el reconocimiento de la historia, creo que es absolutamente imprescindible y que se está equivocando absolutamente el presidente del Gobierno y el ministro de Exteriores no enviando a nadie a esa investidura. Es un asunto que nos va a acompañar a lo largo del fin de semana y que ha tenido una notable repercusión en la prensa internacional. Luego le vamos a preguntar a Pilar de la Peña porque esto ha estado colocado en el foco de los medios internacionales. Pero, capítulo mexicano aparte, esta mañana el mundo mira con preocupación el Líbano, porque Israel anuncia que atacará al Líbano con todas sus fuerzas pese a los intentos de tregua. Y hemos visto incluso un mensaje de Netanyahu enviado a los habitantes del Líbano en forma de vídeo, pidiéndoles que desalojen las zonas y señalando como culpable a Hezbollah, que pone en sus garajes misiles apuntando a los ciudadanos de Israel. I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Así que dice, la guerra no es con vosotros, con los vecinos, la guerra es con Hezbollah, que pone misiles en vuestros garajes apuntando a los ciudadanos de Israel y justifica por tanto las acciones militares. Con preocupación el mundo mira con atención. Israel desolla a Estados Unidos y a sus aliados, prosigue la ofensiva en el Líbano, dice esta mañana La Vanguardia. Netanyahu desprecia la propuesta de un alto el fuego de 21 días y dice que los combates seguirán hasta que sean alcanzados sus objetivos, dice este periódico. Así que, bueno, con la preocupación, con el mundo en vilo, mirando, esperando ese asalto. Netanyahu dice no al alto el fuego, redobla su ofensiva contra Hezbollah, dice también el periódico La Razón en su portada. Así que este es otro de los capítulos que nos acompañará a lo largo de las próximas horas también y que protagoniza la actualidad. Y fijaos, en el panorama os decía, pero ocurre algo también significativo, interesante en los movimientos electorales en España, los movimientos de los partidos políticos. Vemos al Partido Popular reposicionándose. Viene recogido en algunas de las portadas. Mientras tanto, aunque lo explicitan a duras penas, pero sí hay movilizaciones y cuestiones que van a permanecer a lo largo de esta legislatura. La reducción de jornada va a ser uno de los hitos, va a ser una de las cuestiones que están siendo señaladas. UGT ha anunciado que se va a movilizar para defender esa reducción de jornada. Sabemos que la reducción de jornada produce un efecto positivo en la salud y en la seguridad de los trabajadores, beneficia a la salud física, la salud mental, va a motivar menos bajas por accidente de trabajo, por enfermedad. Y mientras tanto, esa inesperada idea de Feijóo sobre los 4 días de jornada laboral que ha desbaratado el plan de la COE en la mesa de diálogo social. El líder del PP entra de lleno en el debate sobre reestructurar la jornada laboral en un momento en el que la patronal da largas a la reducción que se negocia en la mesa de diálogo con trabajo en sindicatos. Lo cuenta esta mañana Público.es con este debate que se ha abierto y que el Partido Popular está impulsando la jornada de 4 días, una propuesta para avanzar hacia ese modelo, un sistema que algunas formaciones de izquierda llegaron a plantear durante la legislatura pasada y ahora parece que el Partido Popular quiere subirse a esto. Ya empieza a olerse la cuestión de la batalla electoral. Bueno, y la inmigración también forma parte del catálogo de cuestiones que hoy son señaladas por los medios. El PP se abre a apoyar la regularización de inmigrantes con condiciones. La exigencia de llevar 3 años en España complica el acuerdo, pero ahora sí que se pone el foco en esto. Y hay 2 cosas que hemos visto en esta misma dirección. Pedro Almodóvar, el director de cine que ha sido
acogido con un estruendoso aplauso. Le hemos visto en el Festival de San Sebastián, del León de Oro al Premio Donostia. Le hemos visto haciendo un discurso elogiando a la inmigración, poniendo en valor a todos aquellos que, en fin, vienen a nuestro país en busca de una oportunidad. Entonces, claro, pensando que estamos en un país donde un partido se le ocurre que el mejor modo de luchar contra la inmigración es mandar a la Armada y tratarlos como invasores a estos niños que vienen no acompañados o a cualquiera, es una barbaridad. O sea, es primeramente es algo profundamente estúpido, porque un niño invadiendo España no tiene el menor sentido, pero es tremendamente injusto. Así que, con el objeto de su película, está aprovechando para hacer un discurso muy cercano a la inmigración, a los inmigrantes. Emilio Delgado, de Sumar, también tuvo una intervención que ha sido muy valorada en las redes sociales en las últimas horas. Se dirigía a Vox, al Partido Popular, a las derechas y todos aquellos que han señalado a los inmigrantes como causantes de problemas. Los inmigrantes son delincuentes, ni todos los delincuentes son inmigrantes. Ni todos los pobres son delincuentes, ni todos los delincuentes son pobres. De hecho, hay muchos delincuentes que ni son inmigrantes ni son pobres. Son de aquí y tienen mucho dinero, pero de esos ustedes jamás se acuerdan. No traen nunca una sola moción sobre eso, por lo que sea. Entonces, no sean cínicos, ustedes los quieren aquí, pero los quieren sin derechos, para que cultiven las fresas en Huelva, para que se vayan a los invernaderos en Murcia, para que limpien casas en Madrid, pero que lo hagan baratito y sin derechos, que es en realidad lo que están planteando. Y además es un ensayo de lo que les preparan luego al resto de españoles. Esto lo adelantan con los inmigrantes, pero es la política que les gustaría para el resto de españoles, porque siempre se han mostrado en contra a cualquier avance o derecho laboral. Os invito a que lo busquéis porque está teniendo muchísimos comentarios. Bueno, y luego hay una noticia que acompaña a todas las portadas de los periódicos. Sabéis el caso que ha estallado contra Alvise, el agitador de extrema derecha, eurodiputado, que habría recibido 100.000 euros en mano de un empresario en efectivo y ha admitido el cobro, dice el periódico El Mundo, de 100.000 euros en efectivo. Hacienda es una mafia, lo ha justificado, y con una llamada a la gente a que no pague impuestos. En el ABC le dedican la portada. Alvise admite que cobró 100.000 euros en negro y pide a los españoles que sigan su ejemplo. Justifica delinquir como un sacrificio moral tras cobrar sin factura y ofrecerse como lobista en la Unión Europea. Yo mismo soy un títere del sistema, ha dicho. Hoy lo lleva el periódico ABC en la portada. Este caso, que fue destapado por el diario.es, nos encontramos esta mañana también con novedades. Alvise avisó al empresario que le pagó de que la Guardia Civil lo investigaba por una denuncia ante la CNMV, dice el diario.es esta mañana en su portada. Así que, bueno, todo esto nos acompaña en la actualidad en España. Vamos a ver cómo han recogido todos estos temas en la prensa internacional. Esto es La Cafetera y si lo escuchas, eres la resistencia y no estás sola. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Pues cada semana, ya lo sabéis, hablamos en La Cafetera sobre la imagen que proyecta España y cómo lo hace a través de la prensa internacional, la imagen que proyecta en el exterior, las noticias, qué repercusión han tenido, cómo a los ojos de los corresponsales internacionales, qué noticias son las más destacadas. Esto nos sirve como pequeño resumen semanal de acontecimientos que sucedidos en nuestro país, también porque además siempre se cuenta de manera más desapasionada, menos intensa en la prensa internacional que en la prensa española, así que es un repaso muy interesante que hacemos cada semana con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Y claro, esta semana el gran asunto... Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece. Y además no hay una respuesta oficial al presidente de la República.
no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino al presidente de la República, representante del pueblo de México, de la nación, del Estado mexicano, pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. Y por eso es muy importante que sigamos con esto que nos deja el presidente y que el pueblo de México tiene ya en su corazón. Si el neoliberalismo habló del fin de la historia y se avergonzaban los neoliberales mexicanos de su propia historia, a nosotros todo lo contrario. Si Su Majestad el Rey no está invitado, España no está invitada, lógicamente, claro. Un respeto a Su Majestad el Rey y un respeto a España. A nosotros nos hubiera gustado que hubiera representación de España, pero la decisión de eso le pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores y nosotros formamos parte del Gobierno y respetamos esa decisión del Ministerio de Asuntos Exteriores. México es un país soberano para decidir a quién invita, el Ministerio de Asuntos Exteriores decide qué hace con esas invitaciones y quién representa a España. Nosotros, en todo caso, le queremos mandar un abrazo cálido y fraternal a la nueva presidenta de México. Una frase de los mexicanos, sobre todo en el día de su independencia, y también en canciones, en discos, y hoy la parafraseo yo, que es Viva México, cabrones. Yo vuelvo a decirlo, y lo digo claramente, la monarquía borbónica ha ensuciado, ha manchado la imagen de este país a nivel internacional y lastra nuestras relaciones internacionales. Y la lastra también, no solo al emérito, sino como, repito, Felipe VI es un jefe del Estado que fue a Colombia a faltar el respeto al presidente colombiano. Y es entendible, es lógico y a mi juicio es razonable que si en México no le quieren invitar, no le inviten. Yo creo que no es un veto, es que directamente no le invitan. Pero claro, de pronto un incidente diplomático, Pilar, que se abre con México. Claudia Sheinbaum se siente heredera de lo que dice fue un agravio, la no contestación de esa carta por parte de Felipe VI, pero en realidad todo esto tiene mucho, hay algo de sobreactuación, como que se les ha ido de las manos de pronto. Ahora ha llegado a la prensa internacional, ¿no? Sí, de manera bastante amplia. La prensa internacional asiste con un poquito de sorpresa. Algunos medios titulan, dice, el motivo con 500 años de antigüedad que provoca una nueva crisis diplomática entre España y México. Algunos hablan incluso de boicot de España a la presidenta o a la ceremonia de toma de posesión de Claudia Sheinbaum. La verdad es que está teniendo bastante eco. He encontrado artículos en Bloomberg, en The Guardian, en The Politico, en Le Figaro, La Croix, en fin, Reuters también, Voice of America, es decir, muchísimos medios lo están recogiendo. La interpretación que se hace, va un poco desde los que titulan destacando que México excluye o desaira a Felipe VI al no invitarle a esta ceremonia, explican o recogen un poquito las palabras de la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicando que el rey Felipe VI no contestó a la carta que le envió su predecesor Andrés Manuel López Obrador pidiéndole una disculpa sobre los abusos cometidos durante la conquista y que este era el motivo para no invitarle. Hay varios medios que subrayan esto, ¿no? Esta especie de exclusión o esta decisión diplomática de México, y otros muchos, como de Político, por ejemplo, que titulan poniendo de relieve que España reacciona boicoteando esta ceremonia después de lo que considera un desaire. También son bastantes los medios internacionales que recogen las palabras de Pedro Sánchez, por ejemplo, Le Figaro, ¿no? que habla de cómo el presidente español ha juzgado como inexplicable e inaceptable que no se invitara al rey a este acto de toma de posesión. Y lo cierto es que hay bastantes medios internacionales que intentan un poquito dar el contexto de esta decisión o de esta polémica. Por ejemplo, The Guardian pone de relieve que esta decisión de México que ha reavivado una disputa sobre el pasado colonial de España con México que seguía latente, que no termina realmente de asentarse. Reuters también ponía un poquito de relieve, ¿no? Que como esta controversia que data de... Es bastante más antigua, pero especialmente se reactivó con la Carta de López Obrador de 2019, vuelve ahora a resurgir y genera este pequeño conflicto diplomático que ya te digo que está teniendo bastante eco en los medios internacionales, aunque algunos con un toque de incredulidad señalan que es
tiene, que realmente para entender las causas hay que remontarse casi 500 años atrás. Bueno, la cosa es que de pronto ha habido como, se han solapado diferentes excusas, porque por una parte era no contestar a la carta, el feo que suponía eso, el agravio que suponía eso, la conquista en sí y lo que supuso para los pueblos originarios, o el gesto durante la toma de posesión, sí, en Colombia, donde el rey Felipe VI no se puso en pie ante el paso de la espada de Simón Bolívar. Sea como sea, bueno, el debate está sobre la mesa. Y luego ha habido otros temas que también han alcanzado la prensa internacional. Y hemos visto en The Telegraph cómo subrayaban que España va a regularizar a 500.000 de migrantes. Sí, la noticia que conocíamos esta semana, que el acuerdo entre PSOE y Sumar va a permitir que la ILP, que pedía la regularización de 500.000 migrantes en España en situación irregular, pero bastante asentada, pues finalmente se ha recuperado y hay un interés, realmente el Gobierno se ha comprometido a llevarla al Congreso de los Diputados para votarla y bueno, pues proceder incluso a esa regularización. Y en un momento en que todo lo que tiene que ver con la inmigración pues suscita un gran interés en los medios internacionales, The Telegraph, el diario británico, que es un diario más bien considerado conservador, pues lo ponía de relieve, ¿no? Y también el artículo era de su corresponsal James Badcock, que lo hemos tenido alguna vez aquí en la cafetera. Especialmente destacaba que realmente Pedro Sánchez y el gobierno de Pedro Sánchez se había hecho notar o había destacado, sobre todo en relación a sus vecinos, por tener un enfoque y una aproximación mucho más humanitaria en su política migratoria, y que volvía, decía James Badcock, algo así como a ir a contracorriente, ¿no? Anunciando esta regularización masiva de 500.000 de migrantes. Es un tema que también que hace especial ruido en Reino Unido, donde bueno, pues todos los temas de la presión migratoria ya hemos visto, el tipo de consecuencias que ha tenido en la política británica. Pero el diario británico lo ponía de relieve. También es verdad que mencionaba que la inmigración, bueno, que había crecido un poquito en el digamos, como preocupación de los españoles. Recogía, por ejemplo, la encuesta del CIS, de la que hemos estado hablando, que bueno, en la que un buen número de españoles citaban la inmigración como uno de los grandes problemas del país, en algunos casos incluso el primer problema del país. Citaba un poquito los datos del Ministerio del Interior, que reflejaban una mayor afluencia, un mayor flujo de inmigrantes en lo que iba de año en comparación con 2023, y también pues recogía las críticas del Partido Popular y de Vox a la política migratoria, y en particular las de Abascal, hablando de invasión. Pero frente a esto, pues contraponía la política migratoria que había llevado a cabo el gobierno de coalición, destacando, pues un poco recordando incluso cómo había acogido barcos de inmigrantes que otros países habían rechazado, o mencionaba las palabras de Yolanda Díaz defendiendo esta regularización, pues que frente al racismo, más derechos para parar, o digamos, ante este problema. También, además, hemos visto en esta semana como el semanario francés Marianne ponía de relieve la retórica anti-islam que se ha extendido en la derecha española con apelaciones a la Reconquista. Sí, tiene un poco que ver también con todo esto de la inmigración, pero un artículo en el semanario francés que era bastante llamativo, porque titulaba algo así, destacando el conflicto con los moros, y un poquito esta terminología que han rescatado casi algunos partidos en España, que titulaba también el semanario diciendo que la derecha retomaba un discurso anti-islam, pues un poco salpicado con aderezo de tintes de la Reconquista, ¿no? Y les llamaba la atención y lo ponían de relieve. Citaba algunos de los datos que por ejemplo, que el del Observatorio del Racismo y la Xenofobia, que destacaba que los musulmanes eran la comunidad más atacada en redes sociales, que también había habido un mayor número de crímenes de odio contra ellos, y ponía de relieve que se estaban dando, que esta tendencia al alza de, digamos, un mayor señalamiento de la comunidad musulmana coincidía precisamente con este discurso político discriminatorio que se estaba escuchando desde los partidos conservadores españoles. Y no se limitaba a mencionar la retórica de Vox, que ya
te digo que sí la señalaba en particular, sino que también ponía especialmente el foco en algunas de las declaraciones más recientes de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Por ejemplo, que recientemente en televisión había hecho una diferenciación entre los migrantes latinos que estaban bastante integrados, y luego decía algo así como los otros que defienden la ablación y la poligamia, ¿no? Pues ponía de relieve el semanario francés este tipo de expresiones con la que se intentaba discriminar o, digamos, señalar a los musulmanes en España. Oye, Pilar, también hemos visto como este centro para hombres víctimas de violencia sexual que anunció Ayuso ha llamado la atención también de los medios de comunicación internacionales. Este comentario creo que es una forma de devaluar la lucha contra la violencia de género, que es el real problema que tenemos como problema estructural. En España el problema de la violencia de género es un problema de derechos humanos de primera magnitud. Estamos hablando de 54 mujeres asesinadas en lo que va de año. Porque también despertó muchas reacciones, como vemos, en el resto de partidos políticos, ¿no? Fíjate que estas declaraciones de la ministra de Igualdad, de Ana Redondo, fueron precisamente recogidas por The Telegraph, pues para hacerse eco de esta polémica que había provocado Isabel Díaz Ayuso con el anuncio de que iba a crear un centro de apoyo integral para los hombres víctimas de violencia sexual, ¿no? The Telegraph también pues recogía las palabras de Ana Redondo, hablando pues de frívolo, despilfarro, hablando de que se trataba de un proyecto con tintes trumpistas, y ponía de relieve que la Comunidad de Madrid iba a destinar 700.000 euros anuales a este plan o a este programa, ¿no? Había otros medios internacionales como Le Point o la emisora francesa RFI que también se hacían eco de la polémica que esto había provocado, ¿no? Le Point, de hecho, tenía un titular bastante contundente porque decía: Madrid, la populista Ayuso prefiere defender a las víctimas hombres antes que a las mujeres en temas de violencia sexual, y ponía de relieve que el 86% de los casos de violencia sexual que se dan en España son contra mujeres. Sin embargo, se había anunciado este centro de apoyo a víctimas masculinas que realmente no existía en ningún otro sitio de España, ni había sido pedido, ni siquiera evocado, ¿no? Destacaba el semanario francés. Pero ponía de relieve que Isabel Díaz Ayuso era la presidenta madrileña y que se había distinguido utilizaba específicamente los adjetivos sulfurosa y populista para hablar de ella, y en este sentido señalaba que no habían sorprendido demasiado este anuncio. Y luego RFI, la emisora francesa, recogía las acusaciones de provocación y de ataque político. Destacaba que la iniciativa de este centro de atención a los hombres víctimas de violencia sexual había generado bastante revuelo y había especialmente irritado a la izquierda, que lo tachaba de ataque político y como de intento hasta cierto punto de hacer un cierto negacionismo de la violencia de género. Oye, hay otros capítulos que también en estos días ocupaban la atención de los medios de comunicación internacionales, porque hemos visto como el Figaro ponía de relieve la insolente salud de la economía española, de la que tanto presume el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. España se hundiría. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, pues que España crea más puestos de trabajo que Francia e Italia juntas. Dijeron que la solución ibérica, Cristina, ¿te acuerdas? Bueno, las fórmulas, la economía española que va bien y ha sido destacado hasta en la prensa francesa, ¿no? Sí, este artículo de Le Figaro tenía que ver también con los últimos datos, la revisión al alza tanto de la previsión de crecimiento como incluso del PIB que conocimos hace unos días. Era puesta de relieve en el diario francés con este titular, ¿no? La insolente salud de la economía española, sobre todo comparada con la de sus vecinos europeos, que en este sentido pues tanto la economía francesa como la alemana pues atraviesan mayores dificultades. Explicaba el diario francés que buena parte de ello se debía al impulso del turismo que había vuelto, o que todos los indicadores señalaban que iba a volver a tener un año récord, y esto le servía pues para poner de relieve este asunto. Fíjate que es de hace unos días este artículo de Le Figaro, pero ha coincidido con
con otra noticia esta semana, de finales de esta semana, que están destacando casi todos los medios, sobre todo los económicos, y es que tiene que ver con Francia también. En realidad tiene más que ver con Francia, pero también habla de la buena salud de la economía española, y es que la prima de riesgo, este indicador que supone que condiciona el coste de la deuda o el coste de pedir prestado en los mercados, el de Francia ha superado a la prima de riesgo española. Es algo que además tuvo tanto eco cuando la crisis del euro, y que tanto oímos hablar aquí en España sobre el peligro de la prima de riesgo, y esto pues resulta que ahora la prima de riesgo española está en una situación bastante saneada, y en cambio la de Francia es la que está atravesando bastantes problemas, y en esta semana incluso ha superado a la española, lo que pues implica una serie de problemas para Francia, que tiene una crisis política y un gobierno que acaba de intentar constituirse, que nace bastante frágil, pero también es puesto de relieve pues desde el Financial Times o Bloomberg, The Telegraph, Reuters y bastantes medios franceses también, como un ejemplo de que realmente la economía española está en una situación pues bastante más salud que la francesa. Y por último, Pilar, también hemos visto en Le Monde que ponían el foco en una historia sobre la que se ha hablado a nivel local, pero que tiene su significado. El caso de esta duquesa española que ha dejado sin parque infantil a los niños de un pueblo de Madrid, porque eran unos terrenos que ha reivindicado, dejando eso sin parque infantil a los niños del pueblo. Sí, esto es el caso que ha pasado en Manzanares el Real, que es un pueblo de la sierra madrileña, que hace unos días tuvo bastante eco, ¿no? Porque finalmente una batalla judicial entre el ayuntamiento y la duquesa del Infantado, que en este caso, en este momento de la historia, se llama Almudena de Arteaga, que además es una escritora, pues que había habido ahí una especie de batalla judicial por la que ella llevaba reclamando desde hace bastante tiempo unos terrenos que su abuelo había cedido al ayuntamiento y donde estaba el gran parque infantil de la localidad. Pues ella había intentado reivindicar y recuperar la propiedad, y al final los tribunales le habían dado la razón y había conseguido que se cerrara y que incluso se desmantelara el parque infantil. Esto ha provocado una gran movilización por parte de los vecinos, indignación también por este caso, y ha traspasado fronteras y ha llegado a Le Monde, el diario francés, que además lo hace un poco un juego de palabras y en el titular, y habla de una duquesa archiseca y de niños privados del parque infantil, ¿no? Y explicaba un poquito todo el trasfondo de este caso, la indignación y la desesperación de los niños, porque era prácticamente el único buen o gran parque que tenía la localidad. Da un poquito también los argumentos tanto del ayuntamiento como de la propia duquesa, pero pone de relieve pues que se trata de un caso que ha vuelto a resucitar o a recuperar hasta cierta forma los agravios de la nobleza española, y un poquito ese resquemor hacia una actuación que es difícil de entender, hasta en este caso concreto, ¿no? Que una duquesa reclame los terrenos y que ante la falta de entendimiento con el ayuntamiento y deje a los niños de la localidad sin parque. Bueno, pues así está, esa es la imagen de nuestro país en el exterior. Pilar de la Peña, gracias, Pai, como siempre, muchas gracias. Gracias a la Resistencia, siempre. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de los documentales, a través de las películas, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días.
Muy buenos días. Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal del Ayuntamiento de Ponferrada. Te presento, Ismael Nevenka. Encantada. Yo no creo tanto en eso del partido, yo creo en las personas, ¿entiendes? Nevenka Fernández. Sé que durante los últimos meses han circulado todo tipo de rumores y comentarios malintencionados sobre mí. Todo es absolutamente falso. ¿Qué semana con este lanzamiento, con este estreno en las pantallas de cine? Soy Nevenka, una producción muy esperada dirigida por Itziar Bollaín, con Mireia Oriol, con Urko Olazábal, en un proyecto en el que tú has estado muy implicada desde que el caso estalló con Nevenka, que a ti te tocó especialmente, Ana. Pues sí, yo tuve la fortuna, porque es así, de conocerla justo después para ubicar. Yo creo que ya casi todo el mundo sabe quién es Nevenka, pero es la pionera, podemos decir, del Me Too en España, ¿no? Fue la primera mujer que consiguió sentar en nuestro país a un político por acoso sexual en el banquillo, y después, cuando llegó el juicio, ganó el juicio. Él es Ismael Álvarez, creo que es bueno que repitamos también mucho el nombre del condenado, del acosador. Y esto ocurrió hace 22 años. Quizá mucha gente que nos escuche no conocía el caso porque es joven. Otra gente que nos escuche no lo tenía tan ubicado en la España de hoy, porque creo que ha cambiado mucho y porque ella es una pionera también con el tema del consentimiento. La peli de Itziar Bollaín viene a rescatar esta historia y, como dices, tengo cierta implicación emocional porque, como la conocí hace 21 años, desde entonces somos amigas y hemos hablado mucho también de si esto, que a mí me parece un sueño, es la reparación de su nombre y de su historia y de su valentía, pues ha llegado. Vamos a ver si en el cine a la gente le gusta. Yo he visto la peli ya se puede ver en cines desde hoy y bueno, creo que es fundamental verla para entender cómo se genera el acoso alrededor. No es solo que el acosador lo provoque y lo haga, sino cómo reaccionan los demás. Pero es que además esta historia nos enseña muchísimas cosas, porque nos enseña algo sobre el paso del tiempo, sobre cómo reaccionaba la sociedad, cómo reaccionó entonces, cómo reacciona hoy ante situaciones parecidas. Tú has participado también en otros trabajos donde se ha explicado el caso Nevenka para televisión, en documental, y has tenido la oportunidad de entrevistarla. Creo que ha sido su primera gran entrevista en televisión después de tantos años, ¿no? Sí, y fíjate que después de tantos años, para mí sigue siendo muy llamativo. Ella vive fuera de España, se tuvo que marchar de España porque él levantó el teléfono y le hizo la vida imposible, a pesar de que, insisto, la víctima es ella y él era el acosador, ¿no? Pero 20 años después, la película de Itziar Bollaín se ha tenido que rodar en Zamora, no en Ponferrada, porque el Ayuntamiento del Partido Popular no ha dado los permisos, y la entrevista también que hemos hecho con ella para La Sexta se ha tenido que hacer en Zamora y no en Ponferrada. Eso te habla de que, aunque hemos cambiado a mejor, por ejemplo, la reacción en Donosti en el festival cuando se vio la peli el otro día, yo estaba allí con ella, la gente aplaudiendo, increíble, o sea, es un momento emocionante. Pero 20 años después, Nevenka sigue viviendo fuera de España y la alcaldía de Ponferrada del Partido Popular no ha permitido acoger esto, que en el fondo es un homenaje a una ponferradina, porque ella es de Ponferrada, ella representa lo mejor y él representa lo peor. Pero bueno, el miedo sigue un poco latente ahí en algunas personas, o la cobardía. Claro, porque la gente se echó a la calle entonces, pero para manifestarse en contra de ella. A mí no me acosa nadie si no me dejo. En contra de ella, cuando no es que ella hubiera puesto la denuncia, esas famosas frases que escuchamos en manifestaciones entonces en Ponferrada de "a mí no me acosa nadie si yo no me dejo", esas famosas frases fueron pronunciadas por gente que se manifestó cuando él ya estaba condenado. Él salió del partido, pero se volvió a presentar a las elecciones y hubo, creo recordar, 7.000 personas en una localidad como Ponferrada que volvieron a votarle. Es increíble porque ya se sabía lo que había hecho, pero en aquella España, en aquella Ponferrada, en aquella sociedad, al fin y al cabo, era difícil hacer ver que la víctima era ella. Y que la intrahistoria de esto es que ella tuvo una relación con el alcalde y en un momento dado le dijo que no quería seguir. Y ahí es cuando comenzó el acoso, ¿no? Eso lo retrata muy bien la película, retrata muy bien también el papel de Lucas, su actual marido, que fue el primero que le dijo: oye, es que aunque tú hayas tenido una relación con él, cuando tú le dices no, ya está, no tiene derecho a hacerte lo que te está haciendo. Él también es un pionero y además yo defiendo mucho que tanto el documental como la propia Nevenka y la peli hablan de esos hombres buenos que existieron en su historia y que le salvaron también o le ayudaron a salvarse de alguna manera de un futuro muy desdichado, que
que aunque han pasado 20 años para reivindicarla, ella ahora es una mamá de 2 niños, es una profesional en una grandísima compañía y hay salida. Lo que pasa es que el calvario ha sido muy grande. ¿Porque los hijos son mayores? No, tienen 2 niños de la edad Muy de los chiquitos. nuestros, digamos, sí, un poquito más pequeños. Y porque claro, todo 6 esto, años. este caso inicia en España, decían en Film Affinity, es verdad, el movimiento Me Too mucho antes de que ese término tuviera lugar, ¿no? Totalmente, ella es la pionera del Me Too, lo que pasa es que no lo verbalizábamos así. Es verdad que en nuestro país, digamos que hay un antes y un después del 2018, la primera gran manifestación, ese 8 de marzo. Yo me acuerdo que ella, desde donde vive, que es fuera de España, y yo hablamos mucho esos días de marzo. De hecho, luego el documental de Netflix se estrenó también en un mes de marzo del año 2020 y a ella le parecía increíble cómo tanta gente joven estaba empujando de alguna manera a otras generaciones a dar el paso, pero es una pionera. Lo que pasa es que en tiempo real ella no lo veía y ahora también le cuesta darse tanto valor, ¿no? Yo creo que alguien que ha cambiado nuestra vida, desde luego. Además es muy humilde porque no lo ve así, no cree que haya hecho historia, pero desde luego Nevenka lo ha hecho. ¿Tú has pensado en denunciar? Nunca se ha denunciado a un político por un tema así. Me mira. No se atreve a mirarme. Los motivos que me han mantenido apartada de mi responsabilidad ¿Por qué no se marchó? no podían moverme. Responden únicamente a una palabra. Fue pionera, pero además fue un acto de gran valentía porque era un político muy influyente y llevarle a los tribunales por acoso sexual, por acoso laboral, era un gesto de enorme valentía. No ha podido volver a Ponferrada a vivir, ¿no? A vivir no, su familia sigue allí, ella sí que va de vez en cuando, en fechas pues típicas de vacaciones y demás. No es un sitio fácil, pero también eso está cambiando, ¿no? A mí me gusta, alguien que conoce bien aquella zona me decía, al menos ahora la sociedad ponferradina está dividida. Antes estaban todos con Ismael Álvarez. Ahora esta película que, como digo, se estrena ya en cines y que también se estrena en Ponferrada, en el cine que hay allí, en el estreno todas las entradas de la primera sesión estaban vendidas online. Muchos días antes. Eso significa que hay mucha gente con ganas de ver la peli, con ganas de hablar del tema, y antes no era así, antes era todo contra Nevenka. Bueno, que esté dividida la sociedad ya es un paso, sé que resulta insuficiente, seguro, pero para ella también lo es, ¿no? Y luego hay mucha gente joven, y eso me gusta, que ha descubierto su historia, y mucha gente mayor que la ha escrito en privado, pidiéndole perdón, porque no estuvo a la altura de lo que ella hizo. Imaginaros a alguien con 25 años en esa rueda de prensa, hace tantos años, sentarse delante de todos los periodistas, anunciar que dimitía como concejal estando arrasada y denunciar al alcalde, que como tú dices es un superpoderoso, era súper carismático allí, etcétera. Bueno, pues tiene mucho valor lo que hizo y yo creo que la peli de Itziar Bollaín con Mireia Uriol, que está increíble, que me recuerda muchísimo a aquella Nevenka, explica muy bien, ¿no?, cómo muchos de los concejales del PP que veían cada día como lo que le estaba haciendo a ella, ese infierno, no dudaron en ponerse del lado del alcalde. Como mucha gente que sabía cómo era el tipo, no dudaron en ponerse del lado del alcalde. Entonces, que esa cobardía la retrata muy bien la peli también. En aquel entonces, claro, a lo largo de los años recibió apoyo de gente como tú, como Ana Pastor. Recibió el apoyo. Juan José Millás escribió una novela sobre esto, y que es la que ha llevado ahora Itziar Bollaín. Pero más allá de personas que se acercaron y que comprendieron esto, en su entorno hubo gente en el Partido Popular, hubo gente que la apoyó, que la entendió. No. Nada. El Partido Popular, de hecho, en el archivo hay una declaración de ella que a mí me gusta también, que es justo después de ganar el juicio. Hace 20 años ella decía, las mujeres del Partido Popular, ¿a qué están acostumbradas si no han hecho un mínimo gesto hacia mí, que soy una mujer del Partido Popular? Porque ella era una concejala independiente, pero en las listas del PP. ¿A qué están acostumbradas? ¿Les parece esto normal? No. Y luego hay una parte muy bonita que es, casi nadie estuvo a la altura, la verdad, de Nevenka en ningún partido, pero en el Partido Socialista hay un personaje fundamental en esta historia, que es Charo Velasco, era la jefa de la oposición en Ponferrada. Conocía muy bien las malas artes del alcalde y empezó a detectar que pasaba algo. Cuando él lanzó bulos, incluso buzoneó muchas casas de Ponferrada con una carta en la que decía mentiras sobre Nevenka, Charo Velasco del Partido Socialista
se dio cuenta de que pasaba algo más. Pidió a los socialistas de Ponferrada que no utilizaran políticamente el tema para salvar primero a Nevenka y ayudarla a salvarse. Y Charo es está como a años luz de tanta gente, incluso entre los suyos mucha gente no entendió que ella no lo utilizara políticamente, pero Charo, que además de progresista es una médico y una mujer fabulosa, se dio cuenta de que lo prioritario era ayudar a salvarse a esa mujer arrasada. Soy Nevenka en los cines con la dirección de Itziar Bollaín y con esta historia que nos avergüenza como país y que nos señala también como sociedad, que nos debe servir para aprender, para reflexionar. Ana Pastor, Neutral, muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias. Ya me diréis si os gusta la peli cuando vayáis al cine. Seguro. Peggy 18. El universo de los videojuegos aquí en la cafetera cada semana, donde intentamos acercarnos no solamente a nuevos títulos, sino también un poco en las últimas semanas a la historia del videojuego. Lo estamos haciendo de la mano de José Manuel Cuñat. Señor Cuñat, muy buenos días. Hola, buenos días. Y está siendo un exitazo absoluto de crítica y público, te diré. Ha habido, de verdad, ha habido gente que nos escribía y nos decía: oye, me gustaría ver si podéis recopilar todas las secciones que habéis hecho sobre la historia del videojuego. Digo, están todas subidas, las tenemos hasta en Spotify, las tenemos hasta por separado, pero porque hemos ido repasando desde los años 70 hasta los años 90 un poquito la evolución de los videojuegos, de los ordenadores personales, de las consolas, y con este ejercicio así un poquito de Remember, vintage, que nos ha permitido acercarnos a un montón de videojuegos. Pero nos quedan todavía unos cuantos años, porque nos quedan los años 90 y vamos a tener que dividirnos, ¿no? Del 90 al 94. Sí, vamos a hacerlo por trocitos para que dé tiempo a contar más cosas y que tampoco sea súper largo. Porque es que además en los 90 empezó todo el mambo, ¿no? Sí, realmente acabamos de dejar los 80, finales de los 80, si recordáis, acababan de aparecer la cuarta generación de consolas. Sega acaba de presentar la Genesis, ¿vale? Y tenemos también presentada la Nintendo Game Boy, que es la primera consola portátil así interesante. Así es como dejábamos los 80, al final de los 80. Entonces los 90 arrancan con ese estado en cuanto a consolas, por ejemplo. Habíamos dicho también que los PCs empezaban a repartirse, ya empezaba a ver en las casas los primeros PCs, y los microordenadores se iban dejando un pelín de lado. Para que os hagáis una idea, estamos en la época en la que aparecen las primeras versiones de Windows que llegan también al hogar, el Windows 3.0, y los primeros CD-ROM se empiezan a instalar en los ordenadores, lo que da una capacidad extra a los juegos para tener pues más gráficos, más música, más cosas, ¿no? Claro. Entonces, en esta época, concretamente el año 90, es cuando sale el Secret of Monkey Island, la aventura gráfica de Lucas, la primera de la serie, que será un exitazo, que ya hemos hablado aquí. Y también es el año de salida del Prince of Persia, otro exitazo de ventas. Que también es un clasicazo. Fue el primer juego en plataformas cinemático. Sí, correcto. Es el primero que tiene una historia de presentación, tiene una historia con una música muy chula. Tened en cuenta también que en esta época los ordenadores no tienen música de por sí. O sea, un ordenador ahora lo concebimos como puede ser que haya juegos sin música. No, pero en esta época no había juegos con música. Tenías que comprar una tarjeta específica para poder tener sonido MIDI, en este caso, que es como con teclados, en un ordenador. Entonces, lo que no era eso, era un altavoz que hacía pips en distintas frecuencias y ya está, eso es lo que teníamos. Entonces, este es el que tiene una banda sonora completa, tiene una historia al principio como con una cinemática de introducción, que es muy chula, y además tiene otra peculiaridad, que es que la animación es súper alucinante. Una de las cosas que ha llamado la atención de este juego es que el personaje se mueve muy muy bien, y es porque está grabado con cámara y luego dibujado encima, imagen a imagen. Que esto se llama rotoscopia, ¿no? He visto que... Correcto, eso es rotoscopia, sí. Claro, que es un proceso que fue bastante novedoso. Claro, estamos hablando del año 90, allí aparecen también las consolas portátiles. Sí, como respuesta a la consola de Nintendo, a la Game Boy, Sega saca la Game Gear. La Game Gear es una consola
muy alucinante, que le da 1000 patadas a la de Nintendo, porque es en color, tiene un sonido alucinante, todo súper bien, pero para poder manejar esa pantalla, esos colores y esas capacidades necesita un montonazo de pilas, y las pilas necesitan espacio, entonces es un cacharro como bastante aparatoso. Entonces, por ese tema de ser aparatoso y por comerse las pilas en un par de horas, pues no tuvo el éxito que tuvo la Game Boy, que se veía fatal, que la pantalla era pequeña, era monocromo, no tenía luz, pero tenía 4 pilas. Y eso fue lo que lanzó a la de Nintendo por encima de esta. Al mismo tiempo, como Sega había sacado su consola de 16 bits, Nintendo saca una actualización de la NES y saca la Super NES, la que llamamos aquí la Super NES, que en origen se llamaba Super Famicom. Entonces, básicamente es la misma consola, la Famicom y la Super Nintendo. La Super Nintendo es adaptada al mercado americano. Vuelven a hacer otra vez un poco lo mismo. Ellos hacen las consolas con un diseño para Japón como muy de juguete, porque son una empresa juguetera, y a Estados Unidos la exportan como con un aspecto como más técnico, más de otro rollo. Ah, por eso tenían ese aspecto así un poquito doméstico y para niños. Pero luego, claro, sí, aparecen estas consolas que ya tenían paletas de colores, ya veíamos los gráficos con otras dimensiones, ¿no? Sí, correcto. Estas son superiores a las de Sega porque, claro, aparecen después, entonces ya saben lo que ha hecho Sega. Entonces, aquí el tema era todo el rato, como habéis visto, Sega, Nintendo, Sega, Nintendo, Sega, Nintendo, pegándose por hacerla mejor. Entonces, otra vez Nintendo le pega a Sega en los morros y vuelve a sacar una consola que va mejor. Tiene un sonido mejor, tiene unos gráficos mejores, todo mejor. También se esperan un poquito más. Joder, estoy viendo, si saltamos al año 91, sí, ya estoy viendo que aparece Sound Blaster 16 y Sound Blaster Pro, tarjetas de audio específicas, que claro, yo recuerdo, aquello fue toda una novedad porque permitía escuchar audio e incluso música en el ordenador, ¿no? Correcto, por ubicar, estamos en la época del 486, del Intel 486, es el procesador que se lleva entonces, y salen las primeras tarjetas de sonido habían salido un pelín antes, pero digamos que la que se impone al final y la que se impondrá después de los años es la Sound Blaster, que es la que todo el mundo acaba conociendo y es la que se expande. Antes había Adlib, había otra muy buena que era la Gravis Ultrasound, pero Sound Blaster es la que se impone y esta es la época. En el 91 es cuando sale la 16 y la Pro, que son las que lo petaron todo. Luego, en nivel arcades, en el 91 sale el Street Fighter 2, que es un exitazo también de ventas y es el que provoca que todos los salones recreativos acaben convirtiéndose en un salón de juegos de lucha. O sea, este es el que hay un jugador de lucha en cada uno de los extremos y se zurran uno contra el otro en dos dimensiones y que tienen combinaciones de teclas. Lo habréis jugado y si no habréis jugado a uno secundario de estos. Digamos que es una segunda parte porque el primero no tuvo tanto éxito, pero este es el que lo petó y este es el que impuso ese estilo de juego. Claro, esto es de los recreativos y de las películas de la época, el Street Fighter 2, es una pasada. Oye, sí, también hay otros sistemas, ¿no? Veo una placa genérica con cartuchos que se podían intercambiar o cargar varios a la vez para elegir. Sí. Esto también en las arcades. Sí, un poco por abaratar. En esta época sale la Neo Geo, que es una consola como metida dentro de un arcade y entonces tenía unos cartuchos gigantescos y esos cartuchos se intercambian. Entonces, digamos que en unos recreativos puedes tener 4 cartuchos en una misma máquina y los puedes ir intercambiando. No tienes que cambiar la máquina entera. Entonces, eso abarata mucho el tema de los salones recreativos. Y al mismo tiempo sale una consola casera que utiliza los mismos cartuchos para casa, digamos. Lo que pasa es que, claro, los cartuchos son del precio de comprarte un arcade. Entonces, no vende demasiado, aunque tiene unos gráficos alucinantes y tiene una potencia que flipas, pero no tiene el éxito esperado por pasta, esencialmente. Claro. Pues muy caro. Te leía también que decías que Sega empezó una campaña también de publicidad más agresiva, más gamberra, también dirigida a los adolescentes. Sí, un poco por lo que decíamos de Nintendo. Nintendo se especializa en familia y en criaturas pequeñas, digamos, en críos. Entonces, Sega dice, pues vamos a por los adolescentes. Entonces empieza con una campaña de publicidad, rollo, pues gamberros y tal. No sé si os acordaréis, era hace mucho tiempo. Pero bueno, es a lo que se ubican ellos, ¿no? Ellos centran su target en el adolescente para diferenciarse de Nintendo. Entonces consigue hacer una división en los compradores y entonces digamos que si eres de Sega eres como más adulto y si eres de Nintendo eres más crío. Entonces ahí hay pues la publicidad.
No, entonces luego también se dedican a coger los juegos de los jugadores de Estados Unidos. Lo que hacían aquí las compañías españolas que hablábamos la semana pasada, pues ellos los empiezan a hacer con jugadores de baloncesto, de fútbol, de béisbol, que es un poco más pues lo que quieren los adolescentes más que los críos también. Entonces un poco enfocan su target hacia ahí. También hay juegos así que son más clásicos, el Lemmings y el Monkey Island 2, ¿no? Sí, luego en el ordenador, digamos, en ordenadores tenemos, para Amiga sale los Lemmings, que fue un exitazo de ventas. Es un juego de lógica en el que resuelves una especie de puzzle. Todos los Lemmings son unos muñequitos que tienen una dirección y tú tienes varias posibilidades de darles una faena, y entonces con esas posibilidades pues tú digamos que haces que los Lemmings lleguen a su casa. Entonces tienes que conseguir un número mínimo de muñequitos de estos para ganar el juego, ¿no? Y pasar a la siguiente pantalla. Entonces es un juego que tuvo un montón de éxito, fue el primero de la franquicia también, hubo más, y por eso es un éxito. Y luego al mismo tiempo sale también el Monkey Island 2, que es la segunda parte del Monkey Island, que es el más vendido de la saga porque ya tiene el éxito del anterior y mucha más gente lo compra. Entonces, como continuación, es una continuación muy digna, una segunda parte muy buena que mejora a su predecesor. Claro. En este caso. Saltamos al año 92, era la España de la Expo, la España de... Sí. Teníamos aquí eventos a punta de pala en nuestro país, en las Olimpiadas, y ahí las arcades siguen, las máquinas arcades de los recreativos siguen evolucionando, aparecen algunos videojuegos como el Mortal Kombat Midway. Sí, el Mortal Kombat es un juego a destacar. En esta época es cuando aparece ya Windows 3.11, que quizás es el que primero utilizamos muchos, es el que estaba preparado para trabajar en red y es el que yo creo que más se repartió por aquí. Luego, las arcades, el Mortal Kombat concretamente es un arcade que se basa en la historia o sea, tiene la misma mecánica de juego que el Street Fighter, pero en este caso lo que hacen es hacerlo con personajes reales fotografiados. Imagen a imagen, entonces digamos que es como muy realista porque realmente es realista total, o sea, son fotos. Y además es muy súper sanguinario, entonces en los golpes que pegas pues sales a picones de sangre, arrancas la cabeza, hay una muerte muy salvaje que es que le coge la cabeza al otro contra el que está luchando y le arranca la cabeza y la espina dorsal también, y entonces el cuerpo se cae, es como súper bestia. Entonces, digamos que concretamente eso hizo que se prohibiera en muchos sitios y como siempre, eso hizo que la gente quisiera verlo más, ¿no? Y entonces hubo una campaña de publicidad no escrita que fue, oye, yo quiero ver el juego ese, yo quiero ver el juego ese. Entonces, digamos que la fama muchas veces se la ha ganado por precisamente que se prohibiera, vaya. Claro. Luego sí. Hay otros juegos, porque también estoy viendo el Wolfenstein y en Sega el Sonic. Sí, es una época en la que va todo muy rápido. Entonces aquí en PC sale el primer shooter, el primer jugador en primera persona de disparar, que concretamente es el Wolfenstein 3D, que tú eres un militar estadounidense que entra en un castillo nazi, entonces vas matando nazis y es muy curioso. Y es 3D totalmente, es el primer 3D que hay así, que tú te puedes mover por un mundo tridimensional, aunque las paredes son como muy planas y los personajes son también 2D, pero es un mundo tridimensional y es en primera persona, tú solo ves el arma. Es esto que luego se ha impuesto en todos los juegos de después y este fue el primero. Luego, en consolas, lo que tú decías, el Sonic. El Sonic nace porque Sega necesita una mascota para hacerle la competencia al Mario de Nintendo y entonces sale Sega, sale el Sonic y es un súper éxito. Entonces lo venden en un pack con la consola y entonces empiezan a vender consolas a tope. Sobre todo la Mega Drive, que es la que sale con este pack. Entonces la Mega Drive se vende con el Sonic y eso hace que ese pack se venda un montón. Además, consiguen hacerse con la licencia del Mortal Kombat, el de hace un momento de las arcades, y lo llevan a la consola, con lo que también hace que vendan un montón más de consolas. Entonces la Mega Drive, por primera vez, empieza a tumbar a la Super Nintendo. Wow. Lo cual pues hace que eso. Precisamente el Mortal Kombat es el que hace que se desarrolle el sistema PEGI, que entonces no se llamaba PEGI, pero bueno, el sistema de clasificación por edades sale con este juego, con el Mortal Kombat, porque claro, era súper salvaje. Entonces aquí es cuando dijeron, ese se iba al Senado, hubo unas declaraciones en el Senado y todo el rollo, bueno, súper espectacular estadounidense, y
Y nada, eso terminó con hacer un sistema de clasificación por edades para los juegos. Claro. Y el Super Mario Kart que estoy viendo, claro, joder, qué recuerdos. Es que estoy Exacto, es otro que nace en esta época, el Super Mario Kart para la Nintendo NES. Y también Nintendo se hace con los derechos del Street Fighter 2 para la NES, antes que Sega. Entonces, veis, ahí va todo el rato Sega, Nintendo, van pegándose todo el rato. La verdad es que fueron años donde todo iba a una velocidad extraordinaria, porque pasamos de un año a otro y de pronto aparece el Intel Pentium, que fue también una revolución total. Sí, el Intel Pentium es el que llevaba multimedia por primera vez integrada, porque como había CDs, empezaba el tema de la música con las tarjetas de sonido, entonces el chip necesitaba ser más potente y manejar ese tipo de cosas. También es el año del formato MP3, para que os hagáis una idea. El 93, los MP3, ten en cuenta que no hay internet así en las casas ni de lejos todavía, y también aparece el primer PDA, que lo diseña Apple, con el Apple Newton, que es un pedazo de cacharro que pesa un montón, pero bueno, porque veáis un poco cómo funciona el rollo a estas alturas. En arcades, lo que pasa es que como las consolas tienen tal capacidad, la gente que fabrica arcades, Sega y esta gente, pues empieza a hacer máquinas a lo burro. Entonces empiezan a meterles chips 3D, porque el tema del 3D se está empezando a imponer, y crean los primeros simuladores estos que son como con una carcasa de coche, como el Virtua Racing o el Daytona, que tú ya te sientas, tienes unos pedales, freno, acelerador, un volante, y entonces estás como más metido dentro del juego. Wow. Eso empieza también en este mismo año. Claro, de hecho, Sega saca unos cuantos de estos. Que tienen forma de automóvil, que son envolventes, que estás metido dentro de la cabina, naves espaciales, etcétera. Eso es. Y claro, el formato MP3, es que fueron años muy disruptivos. Sí. Total. Va súper a tope. Luego en juegos de PC, claro, como los ordenadores están empezando a ir más, entonces el Wolfenstein da lugar al Doom, que el Doom igual lo conocéis más. Hombre, el Doom es favor. Un exitazo. El primero de los Doom sale en este año también, justo después del Wolfenstein. Y es el que más popularizó el género, que estaba recién hecho. O sea, porque, vaya, tenía un año. También es el año en que sale Myst, que ya hablamos de él también en un programa. Y por otro lado también sale por primera vez, bueno, es una adaptación de uno que se había hecho antes que no había tenido tanto éxito, el SimCity 2000. SimCity 2000 también fue súper exitoso y es de la compañía que luego hará los Sims, que se dedicó a hacer este tipo de cosas, simuladores de ser Dios, digamos, o sea, de crear mundos enteros. Con este haces una ciudad y la ciudad va creciendo y creciendo. Es como muy alucinante para la época, la verdad. Y cabía en un disquete, o sea, no necesitabas un CD, ni necesitabas ahí gigas y gigas. Ya, total. Y luego en Nintendo, la consola, el Mortal Kombat y Star Fox. Star Fox que era de guerras aéreas o aviación. Sí, Star Fox es una especie de simulador de vuelo tridimensional. Aquí lo que hace Nintendo es, como está viendo lo que está pasando con las consolas en 3D, lo que están pasando en los PCs, que está empezando el 3D y tal, lo que hacen es meter un juego que lleva un cartucho que acelera el 3D, o sea, un chip, digamos, un chip que está dentro del propio cartucho. Entonces, el Star Fox, digamos que es el primer juego en el que tú puedes volar en 3D, con una nave en 3D, que son 3 polígonos, si la veis son 3 triángulos, pero bueno, la sensación es totalmente tridimensional como los recreativos. Esto le hace mucha pupa a los recreativos, porque los recreativos ya empiezan a ir cayendo, porque cuando tienes en casa la capacidad de tener lo que tenías en el recreativo, pero durante horas, sin necesidad de estar echando monedas, pues eso. Entonces, este chip iba con el cartucho, eso hacía que el juego fuera más caro, entonces no tuvo un súper éxito. Pero Nintendo está, mientras pasa esto, con Sony, intentando hacer un desarrollo de su consola y sacar la siguiente generación de consolas. Entonces está con Sony que sí que no para integrar el CD, porque sabe que Sega lo está sacando y sabe que eso está por ahí. Entonces se asocia con Sony, pero esa asociación llega un momento que Nintendo dice, no me fío de Sega, y los deja. Pero no, eso... lo he dicho al revés. Es Sega la que no se fía de Sony. Entonces deja a Sony tirada con el proyecto a mitad. Pero eso da paso a que un año después aparece la PlayStation. La PlayStation, correcto. Que claro, ahora que si la Play 5, que si la Play 5, bueno, pues la Play 1 es del año 94. Exacto. Sí. La Play 1 es del año 94 y es porque cuando se juntaron con Nintendo los dejó tirados con el proyecto a mitad. Entonces Sony dijo, pues como tengo el proyecto empezado, voy a tirar para adelante. Y ¿quién le iba a decir a Sony que iba a convertirse en el éxito de las consolas a partir de aquí? Porque a partir de ahí ya no le hizo sombra a nadie. El mismo año sale la Sega Saturn, que prácticamente no se come nada al lado de la Sony, porque la Sega Saturn lleva muchos chips diferentes, es muy complicado programar para ella. Lo que hacen ellos es llevar sus juegos estos 3D de la carcasa y tal a la consola, eso les va muy bien porque es el mismo juego,
pero Sony tiene desarrolladores que se interesan por la consola porque es la primera consola que maneja 3D de verdad. Entonces tiene manejo de polígonos y tiene un chip específico para el audio y otro chip para 3D y, en fin, la Sony es, pues eso, la que va a ser. Esto es la época justo en la que sale la última versión de MS2, porque a partir de aquí todo será Windows y se acabará el MS2. Por centrar un poco, Photoshop está en la versión 3, o sea, aquí ya existía Photoshop, algunos ya lo usábamos en MS2. Y bueno, esa es la época en la que estamos. En juegos... Júrame que utilizabas el Photoshop desde MS2. Bueno, este era para Windows 3.11. Ya. El 3. El 3 fue mi primer Photoshop. Pero claro, sería de una precariedad total, ¿no? Sí, bueno, para que te hagas una idea, igual nos estamos yendo del tema, pero no tenía deshacer. O sea, era una especie de Paint. Sí, más o menos. Era como el Paint, pero sin Control Z. Exactamente. O sea, básicamente era ahí a jugártela. Claro. Ay, queridos amigos de la audiencia, pero no pongáis caras los que vengáis de la generación Z y todo eso, porque los pioneros construyeron así las autovías. A ver si pensáis que todo nació, claro, que todo nació fabricado. Y nos vamos al año 94, o sea, en el año 94, perdona, también hay un montón de juegos que aparecen donde, por ejemplo, el Donkey Kong Country para Nintendo. El Donkey Kong Country, sí, ese es uno de los primeros juegos de Nintendo en 3D que se compra una compañía para ello, porque hay una compañía por ahí que está haciendo juegos en 3D y dice, pues me la compro. Y es una cosa muy rara porque no es un 3D real, porque la Super Nintendo no podía renderizar 3D en tiempo real. Entonces era como digitalizado en 2D. Es una explicación un poco rara, pero digamos que tú ves el personaje está creado en 3D, pero está como si le hubieras hecho fotos y esas fotos las animas, ¿vale? Básicamente es eso. Y esa técnica se empezó a utilizar un montón a partir de que estos lo hicieron. Fue un éxito que tuvo un mogollón de éxito. Es uno de los 3 más vendidos de la Super NES, para que os hagáis una idea. Por encima incluso del Zelda, que el Zelda es uno de los grandes. Luego Sega copia la idea de poner el chip en el cartucho que tuvo Nintendo con el Star Fox y entonces saca el Virtua Racing, que es una de las máquinas estas tochas que tiene con su volante y sus pedales, y lo mete así. Le pasa lo mismo. Es tan sumamente caro que no va a ningún lado. Y además para entonces ya hay una PlayStation que hace los gráficos en tiempo real sin necesidad de tener el chip en el cartucho. Entonces, claro. Por otro lado, en PC tenemos el Command & Conquer, que es el primero de su saga de estrategia. Es el primero, es el primero que hay de estrategia en tiempo real. Y luego el Alone in the Dark, que es un exitazo de juego de terror con vistas en 3D, un juego en 3D ya para PC, con vistas un poco peculiares. No sé si recuerdas pero era muy alucinante este juego. No, estoy viendo los gráficos pero no lo recuerdo. Claro, estamos ya en la línea, en la frontera con el año 95, ya tendremos oportunidad de hablar del año 95, pero donde aparece el Windows 95 y ahí lo revoluciona todo, ¿no? Exactamente. Los siguientes 5 años cambiarán totalmente porque aparecen las primeras aceleradoras de 3D para el ordenador PC, con lo que los PCs empezarán a enfrentarse a las consolas de cara. El Windows 95, que facilitará todo eso también más, porque ya no necesitamos escribir para ejecutar un juego, sino que podemos hacer clic con el ratón. Y además salen los lectores de DVD para PC, con lo que la capacidad es mucho mayor que con los CDs. O sea, todo va súper rápido, pero a partir del 95 es como otro mundo otra vez. Pero eso, queridos amigos, tendrá que ser ya en otra ocasión y a ver si convencemos a José Manuel Cuñat para que no sea muy tarde. Maestro, Tecnobotic, ya sabéis que está en su escuela precisamente de programación, de videojuegos, de robótica, Tecnobotic, en Rafael Buñol, y que nos acompaña eventualmente de vez en cuando como miembro de la Resistencia en este espacio para ayudarnos en el viaje a través de los videojuegos. Maestro, señor Cuñat, gracias de corazón. Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Pues es el momento de pasear entre los libros de la biblioteca de la cafetera. Algunas novelas que llegan aquí, o algunas las socializamos, las regalamos a los propios oyentes, otras que se quedan, se incorporan a la librería, otras que nos sirven para reflexionar. Y El mejor del mundo, la nueva novela de Juan Tallón en la editorial Anagrama. Clara Nuño, buenos días.
Buenos días, Fernando. Buenos días, ¿A ti te gusta cafeteros? mucho Juan Tallón? A mí me gusta bastante Juan Tallón, sí, y ha señor. tenido bastante éxito. Algunas de sus novelas han sido muy exitosas. De hecho, su anterior novela tiene 8 novelas publicadas y su anterior novela, Obra Maestra, que te cuenta cómo pudo desaparecer de un almacén del Museo de Reina Sofía una enorme escultura de Richard Serra que pesaba 38 toneladas y desapareció del museo de la noche a la mañana. Esto es un caso real. Y nunca se supo qué había pasado con esa escultura. Y Juan Tallón, en Obra Maestra, pues reconstruye un poco la historia de Richard Serra, esta escultura, la obra maestra, y qué ha pasado con ella. Y a mí esa es una novela que me gustó un montón. El mejor del mundo, la que se presenta ahora. Ahora vamos a conversar enseguida con el autor Juan Tallón, que se ha prestado a presentarla a la audiencia de La Cafetera, a los oyentes de La Cafetera, a presentarles este libro, a contar de qué va la historia. Pero si hay algo quizá, no sé si va implícito en que él ha tenido un gran éxito y ha hecho un viaje y luego ya no reconoce el mundo, porque el protagonista de El mejor del mundo es alguien a quien le ocurre eso, que es un sentimiento muy vital que yo creo que mucha gente de pronto hemos experimentado en algún momento de la vida. No porque te vayas de viaje, vuelvas y no reconozcas nada a nadie ni en el mundo en el que estás, pero sí cómo afrontar el éxito, el fracaso, todo esto. Sí, es una novela que habla de una persona un tanto retorcida que de repente se desencaja, está desencajada. Seguimos a Antonio Hitler, hombre de curioso apellido, que es un empresario gallego que se dedica a fabricar y a vender ataúdes. Se va a México y vuelve a los 15 días a su casa y el mundo está patas arriba. No se reconoce ni a sí mismo, ni a su pareja, ni a sus hijos, ni el mundo en el que vive. El mundo en el que vive es otra historia, ha pasado. Es como que un poco el Doctor Who se ha dado la vuelta como una servilleta todo y el mundo está extraño. Y en esta novela que nos habla de la extrañeza vital, de la identidad, de quién soy y quién dejo de ser, Juan Tallón nos cuenta la historia de un hombre peculiar. Conversamos con el autor, con Juan Tallón, aquí en la biblioteca de La Cafetera, rodeados por los oyentes, numerosos oyentes del programa que se sitúan entre las sombras para escuchar El mejor del mundo. Juan Tallón, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, deja que te agradezcamos que hayas accedido a conversar un rato con nosotros, a atender esta llamada. Estamos rodeados de un buen número de oyentes sentados a nuestro alrededor, desvaneciéndose, escuchando atentamente tus palabras en esta biblioteca de la Cafetera, que no han tenido la oportunidad de acercarse a tu novela todavía, que no han tenido la oportunidad de leer El mejor del mundo. Haznos una sinopsis, cuéntanos cuál es la historia que has contado. Voy a intentarlo, porque ha sido más fácil escribirla que resumirla. El mejor del mundo es la historia de Antonio Hitler Ferreiro, un empresario gallego muy ambicioso que dirige una fábrica de ataúdes fundada por su padre y que a la vuelta de un viaje por Estados Unidos y México, un viaje muy exitoso, empieza a advertir que el mundo, tal y como lo había dejado 2 semanas antes, ha cambiado. Ha cambiado su familia, ha cambiado su casa, la ciudad, ha cambiado el mundo y, por supuesto, ha cambiado él. Ha cambiado en un sentido absolutamente literal. Su pasado no es el de antes. Es uno nuevo y que él además no conoce y esa es la experiencia de la extrañeza, esa es la experiencia sobre la que la novela gira y en fin, a lo que Antonio Hitler Ferreiro ha de encontrar un sentido si lo tiene y también una salida si la hay, ¿no? Describe algo... Porque hay una cierta universalidad en ese sentimiento. Hay gente que sí que expresa de ello. A partir de cierto momento dejé de reconocer a mis amigos, mi entorno, mi familia, a partir de, pues por ejemplo, de el reconocimiento público, a partir de un cierto éxito. ¿Tiene esa vocación? ¿Va por ahí? Sí, la novela plantea varios temas. Uno es el de la ambición personal, cómo a veces se sale de madre y acabamos y perdemos la perspectiva y vamos detrás del éxito solo por el éxito.
y no tanto perseguimos hacer las cosas bien y que de ellas se derive pues el reconocimiento o no. Eso por una parte, pero también es una novela sobre la identidad. Entonces, hay algo en nosotros que sea fundacional, inmutable, esencial, que nos determina a lo largo de toda la vida, o realmente la identidad es un fantasma, es un mito, y lo único de lo que cabe hablar como seguro es que cambiamos continuamente, nunca somos iguales, los cambios a veces son repentinos, otras veces son pausados, son livianos, son radicales. Podemos no ser de un día para el otro nosotros mismos, ni siquiera reconocernos, no nos reconocen los demás. Entonces, ese es el segundo gran tema que plantea la novela, ¿no? Sí, en la novela tienes una cita que te voy a leer ahora mismo, que es: a casi todo el mundo en algún momento de su vida le disgusta ser uno mismo, ser el que es. Y yo te quería preguntar si esto te ha ocurrido a ti y es una reflexión que tú tratas desde un momento personal en el que dices, esto no me gusta la vida que estoy teniendo, o si quieres hacer una reflexión pues más profunda sobre el ser humano y la incomodidad latente que tiene consigo mismo. Yo creo que no es tanto un debate que surja en mí, que yo tenga dudas sobre cómo soy, quién soy, sino que creo que es un debate que nos afecta a todos, ¿no? Como a veces es imposible ser uno mismo. A veces ni siquiera queremos ser nosotros mismos, no queremos en un momento dado mostrarnos tal como somos. Y a veces tenemos que fingir ser de otra manera. Entonces, yo creo que esto está ahí, ¿no? Es muy complicado ser uno mismo, porque quizás tampoco existe el concepto uno mismo, por lo que he dicho antes, ¿no? Cambiamos mucho. No somos de una manera y para siempre. Entonces, bueno, la novela simplemente actúa como el campo de batalla de estas cuestiones, ¿no? Estábamos viendo que has denominado un sentimiento del protagonista, padece lo que has llamado rencor de estirpe, una versión más malvada que el rencor de clase, que provoca que cada nuevo miembro de una familia debe aborrecer a su progenitor. Háblanos un poco de esto. Sí, yo no soy un escritor que trate la conflictividad familiar, que trate, bueno, la convivencia de unos seres queridos con otros, cómo se relacionan, cómo se enfrentan. Pero me parecía que el personaje que había elegido, que además recibe de su padre un apellido que va a estar siempre flotando en el aire y afectando a su vida y a sus relaciones, y va a tener muchos problemas con él. Y entonces me interesó trabajar esa conflictividad, ese aborrecimiento, porque también los aborrecimientos son un motor de la vida. Sí, claro, el amor, la pasión, la ambición personal, el sintagma yo quiero, yo ambiciono, yo deseo, nos mueve cada día, nos saca de la cama y nos lleva a otro lugar. Pero yo no soporto, a mí no me gusta, ¿sabes? Yo me enfrento, yo odio. También es inevitable que nos afecte y que lo tengamos en cuenta para relacionarnos con los demás. Entonces yo quise construir una relación muy, muy, muy conflictiva entre un padre y un hijo, que se aborrecen mutuamente, como ya ese padre en su momento aborreció al suyo. En ese sentido digo que hay a veces un odio de estirpe mucho más conflictivo que el odio de clase, porque es un odio que ejerces hacia alguien que, en teoría, ¿sabes? Deberías amar, ¿no? Por eso creo que es peor. Estamos conversando con Juan Tallón, el autor de El mejor del mundo, de la editorial Anagrama.
Hay una cosa que a mí me ha gustado mucho de tu novela, que es cuando retuerces el universo y cambias la realidad de ese hombre que regresa a su casa y a los 15 días todo ha cambiado, él no es el mismo, su mujer tampoco, ni tampoco la sociedad. Hay una cosa que es muy graciosa y es que le das el Nobel de Literatura a Stephen King, que es una conversación que existe todos los años en el mundo literario, que mucha gente reivindica a Stephen King como gran maestro del terror, gran maestro de historias, y parece que el Nobel para su tipo de literatura no terminan de dárselo. Entonces tú se lo das. Y cuéntame un poco, pues eso, esas pequeñas venganzas que se hacen con respecto a la vida real. Es decir, en mi universo, Stephen King sí que es el rey de verdad. Sí, ahí hay un juego, ¿no? Cuando tú decides que tu novela contemple un cambio radical de realidad, del estatus de las cosas, del orden mundial, de los elementos, claro, eso te permite, ¿sabes?, construir un mundo casi a tu medida, a la medida de tus deseos o a la medida de las necesidades de tus personajes, ¿no? Y claro, en ese mundo desconocido en el que ingresa Antonio Hitler, las cosas son tan distintas como que, por ejemplo, Stephen King pueda tener ya el Nobel de Literatura, o que Adolf Hitler haya podido no ser un dictador ni llevado al exterminio a millones y millones de judíos, ¿no? Bueno, cuando generas un nuevo mundo, un mundo desconocido, pues en realidad estás también estableciendo algunas preferencias, ¿sabes?, sobre cómo te gustaría a ti que fuesen las cosas, ¿no? Pero en esencia es un divertimento. Obviamente que ha de prestar un servicio a los objetivos mayores de la novela que tú quieres hacer, ¿no? Porque el apellido del personaje principal también nos tenía muy intrigados, Hitler. ¿Por qué? Verás, como os he dicho, la novela gira en torno a la experiencia de la extrañeza. Bueno, esa experiencia que en algún momento todos tenemos, ¿no? De sentir que algo no tiene sentido, que algo no encaja, y no obstante seguimos adelante con nuestras vidas. Y entonces decidí proporcionar nuevas capas a la experiencia de la extrañeza. Una de ellas fue a través de la selección de los apellidos del personaje. Es un personaje de origen gallego que vive en Galicia, empresario, y yo lo quise dotar de un apellido extranjero. Y hubo un momento en el que me parecía que nada podría ser más extemporáneo, más loco, absurdo, arriesgado, provocador, que utilizar el apellido Hitler, aun cuando mi personaje no remitiese en ninguna medida al único Hitler que en general conocemos. Y proporcionar esa extrañeza a la identidad del personaje, bueno, me beneficiaba de una caracterización, por ejemplo, automática del mismo. ¿Sabes? Alguien que se apellida así y que según apellido es Ferreiro, ¿vale? Es alguien que, digamos, adquiere instantáneamente una oscuridad, un misterio, un secreto. Y por otra parte, cuando un lector se cruza en página con ese nombre la primera vez, solo tiene una necesidad, a que se aclaren las cosas. Y entonces eso necesita seguir leyendo. Entonces se genera una intriga, una subintriga. Y claro, eso es siempre un viento a favor de la lectura y de la novela. Que es una provocación. Claro, es una provocación. Un libro es una provocación. Un libro hurga en una herida. Da igual qué clase de libro. Abre un debate, genera una conmoción. Pero no puede ser, por supuesto, una provocación gratuita, ¿sabes? Tenía que justificarse. Y a mí me parece que se justifica, pero para eso uno tiene que avanzar en la lectura de la novela. Bueno, y para terminar provocando con una última pregunta, que es una pregunta un poco trampa, hay un momento en el que el narrador se pregunta si es más fácil sobrevivir al éxito o al fracaso. ¿Tú qué opinas? Yo creo
que cuando nos dan a elegir, preferimos indudablemente tener éxito que cosechar un fracaso. Pero a menudo tendemos a la confusión sobre qué es el éxito, qué implica y qué es el fracaso y qué implica también a su vez. Entonces, ese estigma, esa fealdad que hemos ido atribuyendo al fracaso, yo creo que no se justifica, porque es algo absolutamente común el que no consigamos cumplir todo lo que nos proponemos. Pasa todos los días, 50 veces. Planeamos las cosas de una manera y salen de otra. ¿Eso es un fracaso? Bueno, pues que lo sea, no pasa nada, forma parte del aprendizaje diario. Entonces, parece que premiemos el éxito, el triunfo social y que lo persigamos casi en sí mismo. Queremos tener éxito a toda costa. Y no nos importa que el éxito se derive, por ejemplo, de la excelencia, del esfuerzo. Nos da igual, ni siquiera pensamos en eso. Queremos tener éxito, reconocimiento, ser famosos. Y me parece que eso es una gran confusión. Entonces, y quizás siempre vaya a ser así. El éxito, el fracaso, no está claro qué es, ni qué viene primero. Pero sí, obviamente, la sociedad nos ha enseñado a estar profundamente satisfechos cuando alcanzamos el éxito y profundamente decepcionados cuando nos alejamos de él. Y yo creo que esas emociones tendrían que estar un poquito más atemperadas, ¿no? Pues este es el viaje que pueden hacer los oyentes al leer El mejor del mundo de Juan Tallón en la editorial Anagrama. Juan Tallón, gracias en nombre de los oyentes de La Cafetera, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Un abrazo, Juan. Venga, gracias, hasta la próxima.